Todos los cuerpos de agua del mundo, incluidos mares, océanos, ríos y lagos, esconden en sus profundidades numerosos misterios. Entre estos secretos, no solo hay especies animales aún no estudiadas, sino también criaturas verdaderamente inusuales, de las que se hablará en este video. Disfruta la visualización. En Brunei, pescadores locales captaron en cámara cómo desde las profundidades del río emergía una criatura que no se parecía a ningún animal conocido. Recordaba a un híbrido extraño de pez y cocodrilo, con cuerpo escamoso, mandíbulas poderosas y dientes afilados. Sin embargo, el mayor enigma era una formación ramificada en la punta del hocico, similar a pequeñas ramas o tentáculos. El video se difundió de inmediato por internet, pero nadie logró determinar con qué tipo de animal se encontraron los pescadores. El día 20 de septiembre de 2025, un grupo de amigos fue a practicar surf en Australia Occidental. En el agua observaron largas estructuras transparentes que recordaban hilos formados por burbujas. Intrigados, los surfistas grabaron lo que estaba ocurriendo en video, que pronto apareció en la red. Tras la publicación del material, los expertos identificaron estas formaciones misteriosas como salpas marinas, pequeños organismos flotantes pertenecientes a la clase de los tunicados. Estos seres poseen la capacidad única de unirse en largas cadenas, creando estructuras peculiares. Las salpas desempeñan un papel importante en el ecosistema marino. Filtran el agua al consumir fitoplancton y sirven de alimento para muchos animales marinos. Aunque las salpas no son raras, sus acumulaciones masivas a veces producen la impresión de algo extraterrestre. Este video fue realizado por un pescador común, alejado del mundo del blogueo, pero aún así, en el transcurso de medio año logró difundirse prácticamente por todo el mundo. Según el hombre, durante una jornada de pesca habitual, se encontró con una captura inusual. En sus redes descubrió algo que parecía un cráneo alienígena cubierto por una capa de mucosidad. Cuando el pescador publicó el video en internet, muchos usuarios pensaron que se trataba del cráneo de un extraterrestre. Sin embargo, los comentarios de expertos aclararon la situación. Resultó que el pescador había capturado un pez lapa liso, perteneciente a la familia de los cicloptéridos. Al habitar en las frías aguas del Océano Ártico y del Océano Pacífico, este pez se ha adaptado a condiciones severas. Su cuerpo está cubierto de placas óseas que crean un efecto de armadura, y la mucosidad que lo recubre ayuda a reducir la resistencia del agua. Este pez tiene una cabeza grande, con ojos saltones y una boca ancha, y su tamaño rara vez supera los 20 centímetros. A pesar de su aspecto intimidante, el pez es inofensivo para el ser humano. No obstante, su coloración poco común y su forma lo convierten en un candidato ideal para mistificaciones, haciendo que los espectadores duden de la realidad de su existencia. El 28 de septiembre de 2025, pescadores en el Amazonas lograron una captura inusual. Se trataba de una arapaima, una de las mayores especies de peces de agua dulce del mundo. Su longitud alcanzaba 3 metros y su peso 200 kilogramos. Para atrapar a un pez tan gigante, los pescadores tuvieron que esforzarse enormemente, pero valió la pena. Los hombres tomaron varias fotografías de su captura y grabaron al pez en video. Los usuarios de internet quedaron impactados por el tamaño de la arapaima. Sin embargo, este ejemplar no era un récord. Se sabe que el récord entre las arapaimas capturadas pertenece a un ejemplar de más de 4,5 metros de longitud. En 2021, Michelle Chical se hizo famosa en todo el mundo al realizar una captura increíble. Frente a la costa de Hampton Beach, en el estado de New Hampshire, logró atrapar en solitario un atún rojo de más de 370 kilogramos de peso y con una longitud de alrededor de 3,6 metros. Cuando la mujer comprendió que se enfrentaba a una captura legendaria, encendió la cámara y comenzó a grabar cómo intentaba subir al gigante a bordo de su embarcación por sus propios medios. El pez se resistía con todas sus fuerzas, pero la pescadora, aún así, alcanzó su objetivo. La lucha entre la mujer y el atún duró más de 1 hora y media. El atún rojo es uno de los depredadores marinos más rápidos, capaz de alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora.
Su corazón y su sistema circulatorio están adaptados para migraciones prolongadas, y su temperatura corporal es superior a la del agua circundante. La captura de un ejemplar así en solitario es un caso excepcional, ya que normalmente se requiere un equipo para luchar contra un atún. Estas imágenes fueron compartidas en la red por un pescador de Brasil. Durante una jornada de pesca en el río São Francisco, captó una criatura que no se parece a ningún animal conocido. Su cuerpo gris estaba adornado por una línea brillante, casi de neón, a lo largo de la columna vertebral, y por apéndices triangulares en el cuello del mismo color. Las aletas recordaban a las de una foca, mientras que la cabeza y el cuerpo con una larga cola parecían pertenecer a un lagarto. Las imágenes de este animal se convirtieron en objeto de intensos debates en Internet, pero los biólogos no lograron identificar la especie, proponiendo únicamente teorías que van desde mutaciones de especies locales hasta un habitante desconocido de aguas profundas. El pescador regresó en varias ocasiones al lugar del encuentro, pero la criatura no volvió a aparecer. En una de las redes sociales aparecieron imágenes tomadas por un fotógrafo naturalista experimentado. El hombre confesó que durante muchos años de trabajo con la vida salvaje no había visto nada parecido. En el video se observa un reptil inusual con cabeza triangular y extrañas protuberancias a los lados del cráneo. Para sorpresa de todos, los expertos lo identificaron rápidamente como Diplocaulus, un antiguo anfibio extinguido hace 300 millones de años. Estas criaturas, pertenecientes al grupo Diplocaulus, se distinguían por un cráneo en forma de letra T con alas, que probablemente servían para la defensa o para rituales de apareamiento. La longitud corporal de estos animales alcanzaba 1 metro, y su dieta consistía en peces pequeños e insectos. A pesar del sorprendente parecido, los científicos se muestran escépticos ante la idea de que la criatura del video sea un Diplocaulus vivo, ya que estos animales se extinguieron hace mucho tiempo. En su opinión, podría tratarse de una mutación rara de un anfibio moderno. No obstante, estas imágenes generaron una ola de teorías sobre animales antiguos que podrían haberse conservado en ecosistemas aislados e inaccesibles para el ser humano. En la frontera entre los estados de Utah e Idaho, cerca del lago Bear, un hombre fue testigo de un fenómeno inexplicable. Primero notó extrañas olas a lo lejos, y luego algo muy grande emergió del agua. El hombre logró encender la cámara y captar una silueta oscura antes de que desapareciera nuevamente en el lago. Por desgracia, la grabación resultó muy corta y es imposible distinguir los detalles de la criatura. A pesar de ello, los espectadores intentaron suponer de qué se trataba. Entre las versiones se mencionaron un siluro grande o un esturión, así como un monstruo lacustre del que existen leyendas entre los habitantes locales. A primera vista, podrías pensar que en estas imágenes aparece una serpiente gigante, pero en realidad se trata de una morena. Estos depredadores son conocidos por su gran tamaño, que puede alcanzar hasta 3 metros, pero el ejemplar capturado superó todas las expectativas. Los pescadores coincidieron en que su captura podría ser la morena más grande jamás pescada. Su aspecto y dimensiones evocaron la leyenda de Abaya, una anguila gigante mágica de la mitología melanesia. Este ser actúa como guardián de todas las criaturas que habitan en el agua y las protege de quienes podrían hacerles daño. Los científicos aún no han confirmado el status récord de la morena capturada, pero su tamaño resulta realmente impresionante. En 2019 apareció en Internet un video grabado por una mujer a orillas de un lago de agua dulce. En la grabación se observa cómo bajo el agua se desplaza lentamente una forma extraña, que periódicamente se expande y se contrae, como si estuviera respirando. Muchos vieron en sus contornos una criatura parecida a una sirena. Sin embargo, los expertos sostienen otra opinión. Consideran que podría tratarse de una colonia de microorganismos o simplemente de un efecto óptico producido por las olas y la luz. Ninguna de las versiones ha sido confirmada hasta ahora, y este caso sigue siendo un misterio. En 2017, una mujer que salió a nadar en el lago canadiense Ozoyoos grabó en cámara algo aterrador. En medio de la grabación, una criatura reptiloide emergió repentinamente del agua y se lanzó contra ella. El video se corta en el punto de máxima tensión, dejando a los espectadores sin explicación.
Tras el incidente, la mujer se negó a hacer comentarios, argumentando que había vivido un verdadero horror y que ahora teme a los cuerpos de agua. Las autoridades locales no confirmaron el hecho, pero el video se difundió en la red, provocando una ola de especulaciones. Algunos usuarios suponen que podría haber sido un pez grande, mientras que otros insisten en que en las imágenes se aprecia una criatura con extremidades claramente visibles y cabeza de reptil. Un buzo japonés, al sumergirse en las aguas de la corriente de Kuroshio, fue testigo de un espectáculo increíble. En el video se muestra cómo, junto a un delfín, nada una criatura humanoide que recuerda a una sirena. Su cuerpo era esbelto, con contornos suaves y sus movimientos gráciles. Es interesante que el delfín no mostrara signos de inquietud, como si estuviera acostumbrado a tal compañía. Las imágenes provocaron una intensa discusión en la comunidad de Internet. Algunos usuarios consideran que podría tratarse de una especie rara de mamífero marino con una morfología inusual. Otros insisten en que se trata de una ilusión óptica creada por el juego de la luz en el agua. Pero entre los comentaristas también hay quienes creen que el buzo realmente tuvo la suerte de encontrarse con una sirena. En el Parque Estatal Silver Falls, en el estado de Oregón, un grupo de amigos grabó un video de su descenso por el río. Al regresar a casa comenzaron a revisar las imágenes y fue entonces cuando notaron que detrás de uno de los integrantes del grupo había aparecido una silueta bajo el agua. Se trataba de una criatura grande y pálida, con rasgos humanoides y largos cabellos oscuros. Sus movimientos eran muy suaves y su tamaño superaba la estatura humana. Como la criatura nunca salió a la superficie, resulta extremadamente difícil determinar quién o qué era. Algunos creen que pudo tratarse de un pez grande, mientras que otros piensan que una sirena o un fantasma del río observaba la embarcación de los amigos. Un cazador estaba grabando en cámara a los cachorros de su perro que jugaban en el bosque. Justo en ese momento, una figura misteriosa con alas apareció de repente en el encuadre. Unos segundos después, surgió un segundo individuo. Las criaturas eran pequeñas, con cabezas redondas, enormes ojos oscuros y alas membranosas, distintas de las aves o de los murciélagos. A pesar de su experiencia, el cazador no pudo identificar a las criaturas, pero subrayó que no eran animales comunes y que parecía como si hubieran llegado desde otro planeta. Por ahora, estas imágenes siguen siendo la única evidencia de su existencia, por lo que no es posible identificar a las criaturas aladas. Durante una carrera matutina por la costa, Alan Duhigg y su esposa se toparon con algo extraño. Entre ramas y desechos cerca de la línea costera, descubrieron los restos de una criatura que no se parecía a ningún animal marino conocido. Este ser combinaba proporciones humanas del torso con una anatomía acuática. Tenía un pequeño cráneo humano, membranas entre los dedos, zonas de piel escamosa, y una cola similar a una aleta. Este hallazgo despertó el interés de medios locales, incluido Lincolnshire World, que señalaron el parecido de la criatura con una foca. Sin embargo, los expertos descartaron de inmediato que perteneciera a los pinnípedos debido a la ausencia de huesos y pelaje característicos. A pesar del interés por los restos inusuales, el análisis de ADN aún no se ha realizado. La mayoría de los usuarios se inclina a pensar que estos huesos podrían haber pertenecido a una sirena real, cuya apariencia es completamente distinta de lo que solemos imaginar. En estas imágenes tomadas en Alabama se observa una criatura cuya existencia resulta difícil de creer. Tiene un cráneo de forma alienígena, ojos enormes y un cabello largo y espeso que se transforma en una cola. A primera vista parece una escultura, pero de pronto se mueve. La criatura trepa con destreza a un árbol, moviéndose como un mono, aunque su anatomía no se parece a la de ningún animal conocido. Los habitantes locales la llaman espíritu del bosque, y los científicos se preguntan si se trata de una mutación, una especie desconocida o simplemente una ilusión óptica. Por ahora no hay respuestas, solo preguntas e imágenes inquietantes. El autor de este video es un turista que exploraba los pantanos de Okefenokee, en el estado de Georgia. En la publicación que acompaña al video compartió una historia difícil de creer, pero el material parece confirmar la realidad de lo ocurrido.
Según sus palabras, durante su viaje por los pantanos vio como una cabeza oscura emergía del agua turbia. Luego la criatura desapareció y al instante volvió a salir en otro lugar, observando al turista. Los movimientos de la criatura eran conscientes. Se sumergía y reaparecía, como si estuviera estudiando a la persona. Las imágenes resultaron borrosas, pero aún así se pueden distinguir las siluetas de un cuerpo que no se parece ni a un caimán ni a un pez. El video provocó reacciones entre los habitantes del estado de Georgia. Ellos relataron antiguas leyendas de los pueblos originarios de la región sobre guardianes de los pantanos. Sin embargo, los científicos no creen en ello y suponen que el hombre se topó con una especie rara de reptil de pantano. El día 9 de agosto de 2022, cerca de las costas de la ciudad de San Benito, en el estado de Texas, un pescador grabó accidentalmente en cámara una figura humanoide alta. El cuerpo de la criatura estaba cubierto de un espeso pelaje marrón oscuro, y su altura alcanzaba al menos 2 metros. Permaneció inmóvil junto al agua durante un breve momento, y luego desapareció en el bosque con una velocidad sorprendente. Estas imágenes, a pesar de su baja calidad, coinciden con las descripciones clásicas del hombre de las nieves, con una constitución masiva, extremidades largas y abundante pelaje. Sin embargo, la mayoría de las personas no quiere creer en la existencia del Bigfoot y considera el video una mistificación. En Indonesia se descubrió un fenómeno que nos hace creer una vez más que en el pasado nuestro planeta estuvo habitado por gigantes. En la ladera de una montaña volcánica, los investigadores encontraron una huella gigantesca de un pie. La marca tiene 5 dedos y un contorno perfectamente definido, y su tamaño supera varias veces la norma humana. Al conocer este hallazgo, algunos habitantes locales que practican el hinduismo decidieron que la huella pertenecía a Bhima, uno de los 5 Pándavas, héroes del antiguo poema épico Mahabharata. Los arqueólogos, por supuesto, intentan explicar la aparición de la huella desde un punto de vista científico, pero para ello se necesitará mucho tiempo. Pescadores de una aldea china llevaban años hablando de una criatura misteriosa en el río. Un día, uno de ellos decidió comprobar la veracidad de las leyendas y comenzó a acudir al cuerpo de agua todos los días con la esperanza de verla. Finalmente tuvo suerte y no solo se encontró con la criatura, sino que también logró captarla en cámara. En las imágenes se aprecia claramente un animal enigmático que exteriormente recuerda a un cocodrilo, pero al observarlo con más detalle, se entiende que se trata de algo distinto. La criatura tenía un cuerpo masivo con una cola larga y un hocico alargado, pero se diferenciaba de los cocodrilos comunes por poseer aletas delanteras en lugar de patas. Al regresar a casa, el hombre compartió el video con sus vecinos, y desde entonces los pescadores procuran ser mucho más cautelosos en ese río. El mes de noviembre de 2014 quedó grabado en la memoria de 2 pescadores por su encuentro con un fenómeno inexplicable en el río Missouri. Los hombres notaron olas extrañas, como si algo enorme se moviera bajo el agua. De repente, el objeto se lanzó en dirección a su embarcación, provocando pánico. Por suerte, se logró evitar la colisión, pero la criatura misteriosa nunca apareció en la superficie. ¿Qué era? Nadie lo sabe. Algunos habitantes locales afirman que desde hace mucho tiempo en el río viven peces de tamaño anormalmente grande, y es posible que los pescadores se hayan topado con uno de ellos. En 2012, trabajadores de la represa de Kariba, en Zimbabue, presenciaron algo inexplicable. Ante sus ojos, del agua emergió una cabeza humana y luego una cola de pez. La criatura desapareció de inmediato, dejando solo una leve ondulación en la superficie. Aunque los trabajadores quedaron impactados por lo que vieron, los habitantes locales aseguran que casos similares ya se habían registrado en el río con anterioridad. En el folclore de la región existen relatos sobre gente del agua capaz de cambiar de forma. En el agua son peces y en tierra son personas. Según las descripciones, estas criaturas recuerdan a las sirenas que todos conocemos. Este video de una cámara trampa fue publicado hace varios años, pero aún hoy continúa generando intensos debates en la red.
En las imágenes, grabadas de noche junto a un lago, se ven dos cabezas que emergen del agua. Sus ojos brillan en la oscuridad y las criaturas permanecen en el agua durante más de 5 horas, saliendo y sumergiéndose periódicamente. Algunos espectadores sugirieron que el video era una puesta en escena y que mostraba a 2 personas. Pero esto queda descartado, ya que incluso nadadores experimentados no soportarían una estancia tan prolongada en agua fría sin equipamiento. Precisamente este hecho hace pensar que en los lagos profundos podrían habitar criaturas completamente distintas, sobre las que aún tendremos que aprender en el futuro. Este video fue publicado en Internet hace mucho tiempo, pero de manera periódica sigue reapareciendo en los feeds de las redes sociales. En las imágenes se observa un objeto con brillo metálico que se mueve a una velocidad increíble. Al mismo tiempo, su trayectoria contradice las leyes de la hidrodinámica. Durante sus maniobras, no se desacelera ni deja rastros en forma de burbujas en el agua. El autor del video notó de inmediato esta característica, aunque inicialmente esperaba que se tratara de un ser marino. Al regresar a casa, el buzo revisó las imágenes y dudó de que pudiera ser un animal. Por esta razón, decidió publicar el video en la red. Algunos usuarios sugirieron que podría tratarse de un submarino extraterrestre. Sin embargo, esta versión sonaba demasiado fantástica. Lamentablemente, lo que realmente fue sigue siendo un misterio. Este video fue publicado por un hombre que salió a pasear en una embarcación por un río. Allí se encontró con un gigante misterioso. Al no saber qué era, compartió el video en una red social para que otros usuarios lo ayudaran a entender lo sucedido. En las imágenes se ve una sombra masiva que ascendía rápidamente desde las profundidades y se dirigía directamente hacia la embarcación del hombre. El autor confesó que pensó que el bote estaba a punto de volcarse, pero por suerte, eso no ocurrió. Entre los comentaristas había personas aficionadas a la zoología. Ellos comprendieron rápidamente con quién se había encontrado el hombre. No se trataba de una sola criatura gigante, sino de un grupo de manatíes. Aunque estos gigantes herbívoros suelen ser pacíficos, en caso de amenaza pueden volcar pequeñas embarcaciones. Además, a veces confunden los barcos con posibles fuentes de alimento y se acercan a ellos. Lamentablemente, debido a esto, los manatíes suelen morir al sufrir heridas causadas por lanchas a motor y otras embarcaciones. Un habitante de Zelanda Occidental afirma que logró captar a una sirena durante un paseo matutino junto al río. En el video se distingue claramente una silueta que se desliza cerca de la superficie del agua. Esta criatura se diferencia de los animales terrestres en que parece ser un híbrido de ser humano y pez. Según el testigo, al principio incluso pensó que se trataba de una chica común, pero al observar con más atención, vio que en el lugar donde una persona debería tener piernas había una cola de pez. El video provocó intensos debates. Los escépticos están convencidos de que se trató de una puesta en escena. En su opinión, en las imágenes aparece una mujer con un disfraz de sirena. Sin embargo, entre los espectadores también hubo quienes están seguros de que el autor del video se encontró con una auténtica criatura mítica. En 2020, un pescador de la provincia tailandesa de Krabi capturó una criatura que lo dejó impactado por su apariencia inusual. Este pez poseía rasgos sorprendentemente humanoides. Tenía labios grandes, ojos saltones e incluso algo parecido a una nariz. Su aspecto aterrador se completaba con una mueca de horror congelada en el rostro. La captura pesaba 2,7 kilogramos y tenía una longitud corporal de 42 centímetros. El pescador, conmocionado por el hallazgo, no se atrevió a consumir el pez. En su lugar, grabó un video y tomó fotografías que se difundieron de inmediato por Internet, convirtiéndose en objeto de intensos debates. Un hombre grabó en cámara a una criatura que se encontraba junto al río, cerca de unas mangueras de donde fluía agua. Se aferraba a los tubos azules con diminutas manos, como si intentara examinarlos o probarlos. Una cabeza ancha y plana y unos dedos finos, casi humanos, cerca de la boca le daban un aspecto antinatural. Al mismo tiempo, los movimientos de la criatura eran conscientes. Giraba la cabeza y reaccionaba a los sonidos. Lamentablemente, a pesar del tiempo transcurrido desde la publicación,
Esta asombrosa criatura nunca fue identificada por los expertos. Pescadores de América del Sur compartieron en la red fotografías de su captura, y muchos usuarios pensaron que se trataba de un engaño, ya que el pez era un auténtico gigante y parecía una criatura antigua. Sin embargo, las imágenes son reales, y en ellas aparece una arapaima. La arapaima no es un mito ni una leyenda, sino un ser real. La longitud del cuerpo de este gigante puede superar los 3 metros, y su peso puede ser de más de 100 kilogramos. El cuerpo masivo de este pez está cubierto por una armadura de escamas texturizadas, lo que le da el aspecto de un dinosaurio antiguo. A la arapaima se la llama con razón un fósil viviente. Su trayectoria evolutiva abarca más de 100 millones de años. Nadaba en aguas antiguas mucho antes de la aparición del ser humano, pero incluso en nuestros días ha conservado su aspecto arcaico. A pesar de su tamaño imponente y su apariencia intimidante, la arapaima no muestra agresividad hacia las personas. Sin embargo, su captura es una tarea arriesgada. Al resistirse, este pez gigante es capaz de romper con facilidad los aparejos de pesca y volcar pequeñas embarcaciones. No es casualidad que entre los pescadores de América del Sur circulen inquietantes rumores sobre desapariciones misteriosas de quienes se atrevieron a desafiar a este coloso prehistórico. La arapaima es un recordatorio de que en nuestro planeta todavía habitan criaturas que se han conservado desde los tiempos más antiguos, casi sin cambios. Durante una caminata por el Amazonas, uno de los integrantes de un grupo turístico grabó un video misterioso. Al cruzar un puente sobre el río, notó en el bosque una figura que parecía una persona de estatura anormalmente baja. El turista comenzó a grabarla, pero el desconocido pareció darse cuenta de inmediato y se ocultó entre los árboles. Las opiniones sobre quién podía ser se dividieron. Algunos vieron en él un espíritu del bosque, otros a un representante de una tribu indígena poco estudiada. La segunda hipótesis parece más probable, ya que en esta región realmente habitan tribus que evitan el contacto con el mundo exterior. Creo que muchos de ustedes han oído hablar del chupacabra, una criatura mítica conocida en el folclore latinoamericano que succiona la sangre de los animales domésticos. Se la describe como un ser reptiloide con espinas en la espalda y ojos enormes. Durante mucho tiempo se pensó que era una invención, pero en Paraguay ocurrió un caso que obligó a replantear la visión sobre esta criatura. En la orilla del río Itapúa fue encontrado el cadáver de un ser desconocido, con piel pálida sin pelo y extremidades que recordaban a patas y manos al mismo tiempo. Los habitantes locales se reunieron alrededor del hallazgo, y uno de ellos incluso se atrevió a tocar el cuerpo con un palo. Tras examinar la criatura desde todos los ángulos, las personas llegaron a la conclusión de que se trataba del chupacabra. Cabe señalar que el cuerpo realmente coincidía con la descripción del monstruo mítico. Resulta interesante que poco antes del hallazgo de este cuerpo, cerca de ese mismo cuerpo de agua se había visto una criatura que también recordaba al chupacabra. Es muy posible que se tratara del mismo individuo. Un hombre, mientras alimentaba a los habitantes acuáticos, se encontró inesperadamente con una criatura que confundió con un extraterrestre. Un cráneo ancho, un hocico alargado con pequeñas aberturas nasales y una expresión facial enfadada creaban una imagen inquietante y sobrenatural. Sin embargo, al observarla con mayor detalle, la ilusión del alienígena se desvaneció. Este encuentro recuerda que la naturaleza a veces crea formas que pueden confundirse fácilmente con criaturas fantásticas. Este video fue compartido por 2 hermanos de la ciudad alemana de Stuttgart. Cuando pescaban en el lago Titisee, en la Selva Negra, temprano por la mañana, cerca de su bote apareció desde el agua una criatura misteriosa. Tenía la figura esbelta de una joven, con piel azul pálida y ojos completamente negros. La criatura emitía sonidos similares al chasquido de los delfines y no reaccionaba ante las personas. Los hermanos afirman que no podía tratarse de una mujer, ya que la temperatura del agua era demasiado baja para una permanencia prolongada. Según ellos, aquella mañana se encontraron con una auténtica sirena. Los científicos se muestran escépticos ante grabaciones de este tipo, sugiriendo montaje o puesta en escena.
Sin embargo, los habitantes de la región cuentan que desde tiempos antiguos circulan leyendas sobre doncellas del agua que habitan en los lagos de la Selva Negra. En la ciudad turca de Eskişehir, los pescadores comenzaron a contar historias sobre fenómenos extraños en el río Porsuk. Uno de los habitantes locales decidió comprobar esos rumores. Instaló un campamento en la orilla y colocó allí una cámara. Cerca de la medianoche, apareció bajo el agua una figura del tamaño de una persona. El hombre entró en el agua pensando que se trataba de un pez grande, pero de inmediato comprendió su error. Del agua saltó una criatura humanoide que lo arrastró hacia la profundidad. Con enorme esfuerzo logró liberarse y salir a la orilla. Al volver a casa comprendió lo ocurrido y entendió que los relatos de los pescadores eran ciertos. Un habitante de una de las aldeas nigerianas fue testigo de un suceso que logró grabar en cámara. Al acercarse a una roca en la costa, notó una criatura que recordaba a una sirena. Parecía estar tomando el sol sobre las piedras, pero al ver a la persona emitió un grito penetrante y saltó con rapidez a una roca vecina. Al observar el video con más atención, se puede distinguir otra figura escondida detrás de la primera. Al notar la presencia humana, ambas criaturas desaparecieron rápidamente de la vista. El autor del video insiste en la autenticidad de la grabación, aunque muchos expertos dudan de su veracidad. Los movimientos de las criaturas parecen poco naturales y sus contornos recuerdan a gráficos generados por computadora. En 2009, pescadores españoles se enfrentaron a un fenómeno inexplicable. Al sacar la red, sintieron que dentro había algo muy grande. La criatura se resistía con furia, pero los pescadores no se rindieron. Tras una lucha agotadora, lograron levantar su captura del agua. Estaban a punto de subir la red a la cubierta cuando vieron que en su interior se agitaba una criatura humanoide con torso humano y cola de pez. Aterrados, los pescadores no pudieron retener la presa. La criatura rompió la red y desapareció en las profundidades. Por suerte, uno de los pescadores estaba grabando lo sucedido. Tras la publicación del video, los testigos intentaron responder a una única pregunta: ¿qué era? Ninguno de los espectadores logró identificar a la criatura, aunque algunos sugirieron que podría haber sido una sirena. En julio de 2025, un dron de investigación registró en las aguas del Amazonas un fenómeno inusual que puede causar terror a las personas que temen a las serpientes. En las imágenes se observan cientos de anacondas gigantes reunidas en densas concentraciones, que recuerdan a islotes retorcidos en medio del río. Los especialistas explican esto por el período reproductivo estacional. En determinados meses, los reptiles se reúnen para aparearse, formando comunidades temporales. Sin embargo, la magnitud del fenómeno captado resulta asombrosa. La longitud de algunas concentraciones alcanzaba 50 metros. Los biólogos señalan que una acumulación masiva de anacondas de este tipo es un evento raro, que se registra una vez cada 10 a 15 años. En 2019, pescadores de la isla indonesia de Java comenzaron a hablar de una criatura misteriosa que recordaba a un ser humano. Para comprobar los rumores, varios valientes arrojaron una botella vacía al mar. El agua se agitó de inmediato y de ella emergió una criatura extraña. Aunque los pescadores grabaron lo ocurrido, las imágenes resultaron demasiado borrosas. Sin embargo, en un fotograma congelado se puede distinguir cómo desde debajo de la superficie del agua se extiende hacia la embarcación una mano palmeada. Su estructura no coincidía con la de ningún habitante marino conocido, y se asemejaba más a la mano de una persona. Ese instante fugaz fue suficiente para confirmar las historias de los pescadores. 3 turistas, al explorar los alrededores de la ciudad australiana de Perth, se encontraron con un fenómeno difícil de explicar. Mientras caminaban a lo largo de la orilla del río, escucharon un sonido inusual, como si alguien los llamara. Intrigados, los viajeros siguieron la voz y al cabo de unos minutos, vieron una criatura que recordaba a una sirena, con largos cabellos negros y cola de pez. Al principio, la criatura les pareció inmóvil, como una estatua de piedra. Pero cuando uno de los turistas tomó a la sirena en brazos y la llevó hasta el agua, ella pareció cobrar vida y desapareció en las profundidades. En 2018, en China,
Un hombre que paseaba junto a un río notó en aguas poco profundas una criatura extraña. Tenía contornos vagamente humanoides, pero con claras distorsiones. Parecía que la criatura solo tenía extremidades superiores, sin la parte inferior del cuerpo. Pero lo más extraño era que este ser se distinguía por un cuerpo plano, casi bidimensional. Los usuarios que vieron el video supusieron que podría tratarse de una especie rara de molusco o incluso que no fuera un ser vivo en absoluto, sino algún tipo de objeto. Y con esto termino. Si te gustó este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y pulsar la campanita. Para mí, tu actividad es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.